Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Valentina, soy subdelegada de HEI de la Federico Santa María y Sofía es mi compañera, es delegada también de la misma universidad. Hoy vamos a moderar la charla de la profesora Paula Guerra. Primero que todo, recordarles mantener sus cámaras y micrófonos apagados y comentarles que este ciclo está organizado por la Asociación Chilena de Ingeniería Química HEIC y para presentarnos les invitamos a ver el siguiente video. Hola, soy Camila. Hola, soy Dani Varas. Hola, soy Pamela Cisternas. Hola, soy Martín Ayala. Hola, soy Diego Yáñez. Hola, soy Amanda Pavés. Hola, soy Tomás Nieto. Hola, soy Daniela Araya. Hola, soy Joaquín Meruane. Hola, soy Silene Barradas. Hola, soy Eric. Hola, mi nombre es Matías Salerno. Hola, soy Mari. Hola, soy Sofía Fuentes. Hola, soy Valentina Serpa. Hola, soy Sebastián. Hola, soy Sebastián Larrer. Hola, soy Blas. Hola, soy Matías. Hola, soy Paola Alarcón. Hola, soy Diego Nayil. Hola, soy Fernanda. Hola a todos, soy Macarena Olmedo. Hola, soy Francia Reyes. Hola, soy Amanda Yáñez. Hola, soy Sara Salinas Aceituno. Hola, soy Yerko Arteaga. Hola, soy Benjamín, soy el presidente de HEIC y bueno, comentarles de que nosotros buscamos aportar un valor agregado a la formación universitaria de los estudiantes de Ingeniería Química y carreras afines. Y para esto, para mejorar y enriquecer su formación como ingenieros integrales. Somos HEIC. Bueno, este ciclo de charlas es de carácter gratuito, sin embargo, recibimos aportes voluntarios para poder costear diversos gastos de la asociación y les vamos a dejar los datos en el chat. A continuación, nos enorgullece presentar a la profesora Paula Guerra, quien nos hablará sobre la escasez hídrica, calidad del agua y rol de los ingenieros químicos en un uso responsable de los recursos hídricos. La profesora Paula realizó sus estudios de pregrado y magíster en la Universidad Técnica Federico Santa María y posteriormente un PhD en la Pontificia Universidad Católica. Actualmente se desempeña como académica en la Santa María. Les comentamos que durante la charla pueden escribir sus dudas en el chat o al final se dará un tiempo para que puedan hacerlas verbalmente. Ya, súper. Buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien. Comienzo nomás, Valentina, ¿cierto? ¿Comienzo a proyectar? Sí, profe. Ya, súper. Genial, entonces. Bueno, muchas gracias, Valentina, por la presentación. Soy académica, como les decía Valentina, del Departamento de Ingeniería Química Ambiental de la Universidad Técnica Federico Santa María, y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que es muy importante, no solo para los ingenieros de proceso, ingenieros químicos y carreras afines, sino es un tópico relevante para todas las disciplinas, de ingeniería, ciencias sociales, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque estamos hablando de un tema que es de relevancia
para todos y espero el día de hoy transmitirles algunos datos, ¿cierto? Algunas cosas relevantes y espero también motivarlos a que dentro de su quehacer también puedan hacer un uso responsable de los recursos hídricos. Ya, perdón, me equivoqué, no sé qué hice. Ok, entonces, para continuar, quisiera partir presentando, nosotros sabemos que el agua es un recurso vital, ¿verdad? Nuestro organismo completo ocupa entre un 60 y un 65% de agua, o sea, nosotros somos agua, nos gestamos en el agua, ¿ya? Y necesitamos el agua para vivir, ¿verdad? Y no solamente necesitamos agua en forma como tal, en forma de líquido, sino que gracias al agua, ¿cierto?, crecen los cultivos de los frutos y verduras que nos permiten alimentar. Los animales también se alimentan en base a este recurso y nosotros también consumimos, o muchos de nosotros consumimos animales, al igual que los pescados también además de eso crecen en un ambiente hídrico, ¿verdad? Desde ese punto de vista, si se dan cuenta, nosotros para poder en el fondo sostener la vida, ¿ya? Se necesita mucha cantidad de agua, ¿ya? Cualquier proceso, al día de hoy, cualquier tipo de proceso necesita agua para la producción, ¿ya? Entonces, el proceso que nosotros tengamos, vamos a tener una serie de insumos, ¿cierto?, alimentados a este proceso. Vamos a también requerir energía. Y además de eso, hay un input súper importante que es el agua, para poder en el fondo realizar cualquier producto, y me refiero no solamente a productos de carácter alimentario, sino que también la industria textil, ¿cierto? De lo que nosotros vestimos necesita altos caudales de agua. Bueno, y todo lo que nos rodea en general necesita agua para poder producirse de alguna u otra forma. De ese punto de vista, cuando nosotros hablamos del uso del agua, está el uso directo, ¿cierto?, que se consume directamente como un líquido, pero está también el uso indirecto que permite producir aquello que nosotros consumimos o utilizamos. Y esto está un poco bien asociado a lo que es la huella hídrica. Entonces, desde el punto de vista de cuando alguien consume algo, también tenemos que pensar en la cantidad de agua que hay detrás de ese consumo. Entonces, lo que les voy a presentar a continuación son algunos datos de consumo de agua de algunos productos, ¿ya? Esta información y esta presentación me gustaría dejársela al comité para que después lo pueda distribuir. Aquí les presento una referencia, ¿ya? Y aquí pueden sacar una serie de estadísticas sobre los distintos volúmenes de agua que se utilizan para producir determinados alimentos principalmente, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes para consumir 1 kilo de carne, ¿ya? Necesitamos 15.000 litros de agua, y esos 15.000 litros de agua que contemplan el agua que efectivamente tiene que tomar el vacuno, el riego, ¿cierto?, de los campos desde el cual la vaca se alimenta, bueno, y además todo el proceso productivo que permite llevar al vacuno después al supermercado o al mercado donde efectivamente se consume. Entonces, cuando estamos consumiendo, no sé, el cuarto de bistec, ¿cierto?, del asado, en realidad no solamente un cuarto de bistec, estamos también al mismo tiempo consumiendo de manera indirecta mucha agua. Para producir 1 kilo de naranjas, ¿ya?, también se necesita agua, ¿ya?, para el tema del riego de la naranja, para el posterior lavado, para el procesamiento en general, ¿cierto? Necesitamos 750 litros. Bueno, eso también, en buena medida, también contempla más que nada el riego. Por otra parte, cuando nosotros, en lugar de consumir las naranjas y compramos el litro de jugo de naranja, por ejemplo, en el supermercado, estamos consumiendo 1.400 litros de agua, ¿ya? También hay un consumo importante de agua para producir ese litro de jugo. Para producir 100 gramos de frutos secos necesitamos 770 litros de agua. Entonces, imagínense, ¿ya? En el fondo, cuando estamos comiendo ese poquito de frutos secos, en realidad estamos consumiendo indirectamente mucha agua también. Y un dato bien interesante también es que la producción de 1 litro de cerveza requiere también 300 litros de agua, ¿ya? Es muchísimo si se dan cuenta, ¿ya?
Entonces también cuando están tomándose la jarra de cerveza, en realidad no están solamente tomando ese litro, están consumiendo además de eso mucho líquido de manera indirecta, lo que se requirió para producir ese litro de agua. Entonces, en resumen, la producción al día de hoy de lo que sea, ¿cierto? Necesita mucha agua. O sea, en el fondo, para sostener el estándar de vida que nosotros tenemos actualmente, el agua es un insumo vital. Pero además de eso, hay que considerar que el agua también determina la existencia de los ecosistemas. O sea, todos los que son los ecosistemas naturales, como estos son dos paisajes chilenos, ya del sur de Chile, para en el fondo poder sostener y poder contar con estos paisajes maravillosos y toda la flora y fauna asociada, se necesita el agua y se necesita cuidar este recurso. Ahora, aquí estamos hablando de sectores que tienen mucha abundancia hídrica, pero también nos podemos ir hacia lugares del norte de Chile, lugares como el altiplano chileno, donde nos encontramos con paisajes como estos. A mí estas fotografías me gustan mucho. Estas fotografías son de autoría propia, ¿ya? Son de un lugar que pude recorrer cuando estaba haciendo mi doctorado, ¿sí? Y si se dan cuenta, acá tenemos, a diferencia de estos paisajes, tenemos estos ríos que son prácticamente hilitos de agua, pero que alrededor del cual se sostiene una flora y fauna que es súper particular y en el fondo estamos hablando de un sistema también maravilloso a su manera. Fíjense acá, ¿cierto? Aquí en el fondo también hay mucho pastoreo de llamas en estos sectores, ¿ya? Entonces fíjense cómo están las llamitas, ¿cómo se llama? Alimentándose de los bofedales, ya que hay en estos lugares, pese a que en el fondo hay poca agua. Entonces, en consideración de todos estos factores, ya de los factores tanto de consumo como de los factores ecosistémicos, ¿verdad? Como ingeniero de proceso tenemos una gran responsabilidad en el recurso responsable de los recursos hídricos. Y desde esa perspectiva, el día de hoy esta presentación va a tener el siguiente objetivo: analizar la situación hídrica de Chile a la luz de las necesidades productivas, discutiendo el rol de ingeniero de proceso en aportar soluciones y alternativas de suministro. Entonces, un poco también relacionándolo con el título, esta presentación va a tener tres partes. La primera es, vamos a hablar de la escasez hídrica. Segundo, vamos a hablar de la calidad del agua. Y en tercer punto, integrando lo anterior, vamos a hablar del rol de los ingenieros químicos y carreras afines, ¿cierto?, en el uso responsable de este recurso. Vamos a partir entonces con la escasez hídrica. Lo que se presenta acá es un mapa del estrés hídrico a nivel mundial. ¿Cuál es la definición de estrés hídrico? Perdón, el estrés hídrico, algo pasó aquí, se define como la proporción de las extracciones totales respecto del suministro renovable. Ahí hay un errorcito de tipeo, después lo voy a arreglar. ¿Ya? La proporción de las extracciones totales respecto del suministro renovable. Entonces, se entiende que un país con un bajo estrés hídrico, en el fondo las extracciones totales van a ser bajas respecto al suministro renovable. Entonces, si se dan cuenta, acá se define como estrés hídrico extremadamente alto aquellos sistemas que poseen un estrés hídrico mayor al 80%. Entonces tenemos Australia, tenemos todo lo que es Medio Oriente, buena parte de Asia, ¿cierto? Acá México, ¿verdad? Y fíjense que nuestro país también está aquí incluido. De hecho, si ustedes buscan todo lo que tiene que ver con estrés hídrico, se van a dar cuenta que existen 17 países que al día de hoy se considera que tienen un estrés extremadamente alto. Ya son 17 países y Chile está justo ocupando el lugar número 18. O sea, por un pelito no caemos dentro de los países con un estrés hídrico extremadamente alto. ¿Ya? Y eso también tiene que ver con que Chile también está alcanzando, cada vez más está alcanzando un nivel de mayor desarrollo. Entonces, el mayor nivel de desarrollo también implica mayor extracción de agua en un terreno que actualmente está sufriendo también un déficit hídrico importante. Algo también muy importante a conocer es
en medio de todo este estrés hídrico, es importante conocer cómo se reparte el consumo del agua en nuestro país. Entonces, del 100% de agua que nosotros tenemos, un 82% está destinado a todo lo que es uso, a todo lo que son actividades agropecuarias, ¿ya? Un 8% agua potable, y un 7% a la industria en general y un 3% a la actividad minera, ¿ya? Esta cifra debo confesar que cuando era estudiante me sorprendió bastante porque no ha cambiado mucho en estos años, porque uno tendería a pensar que la minería y la industria es la que se va a llevar la mayor parte del consumo del agua. Sin embargo, esto es lo que es la actividad agropecuaria. Si lo comparamos con los niveles mundiales, no lo tengo anotado en la diapositiva, pero a nivel mundial, agropecuario es como un 70%, potable un 10%, industrial el 20% restante. ¿Ya? Entonces, como que tiende a ser un poco mayor el agropecuario que en otros países. ¿Ya? Pero esto es lo que se llama el mayor consumo de agua a nivel país. Y es entendible también porque también tenemos que pensar en una industria, porque en el fondo es la alimentación nuestra, la alimentación de las personas la que está de por medio. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante a considerar cuando nosotros estamos pensando en, si quiero generar un impacto, ¿cierto? ¿Dónde tengo que en el fondo enfocar mis fuerzas para mejorar la eficiencia hídrica? O la eficiencia en el consumo hídrico, mejor dicho. Acá, para continuar con el tema, acá también les presento otro dato que es la oferta versus demanda de los recursos hídricos. Entonces vamos a partir enfocándonos en este gráfico de acá. Ya, este es un gráfico cuyos datos salieron de la DGA, de la Dirección General de Agua, y presenta los recursos disponibles o la oferta, ¿cierto?, versus las extracciones o la demanda por usos consultivos. Se entiende por uso consultivo un consumo no renovable del recurso, un agua que se utiliza y que después ya no se puede volver a utilizar. Entonces, por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota, la región número 15, la oferta es mayor a la demanda, pero de ahí, de la primera región, la segunda, la tercera, ya si se dan cuenta, la demanda, sobre todo en la segunda y la tercera, la demanda es mucho mayor a la oferta. Si bien es cierto, en términos globales, nosotros podemos decir que el recurso minero es un 3%, cuando hablamos de la primera, la segunda, incluso también podría ser un poco la cuarta región, ya acá hay un consumo hay una actividad minera importante, por lo tanto acá el consumo de agua producto de la minería es muy, muy alto, ¿ya? Bueno, las líneas verdes tienden a ser menores a las cafés, ¿cierto?, hasta la región metropolitana, y de ahí la tendencia se empieza a invertir, ¿verdad? Porque, como sabemos, el sur de Chile hay una sobreabundancia de recursos hídricos. Ahora, respecto y aquí en el fondo por uso consultivo nos referimos a todos los usos, ya agua potable, riego, y actividades industriales en general, pero si nosotros nos vamos a lo que es el consumo de agua particular, ya estos son algunos datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En Santiago, ya en promedio, una persona consume 170 litros por persona a día, ¿ya? Y aquí estamos hablando solamente de consumo directo, ¿sí? Ya en La Serena 133, en Valdivia es de 106, ¿ya? Entonces, y esto en el fondo son valores normales y aceptables dentro de lo que es el consumo de agua. Sin embargo, ya llegamos a localidades como la de Petorca, que al día de hoy está con un estrés hídrico y con un déficit hídrico muy importante, y al día de hoy en la localidad de Petorca, las personas reciben apenas 50 litros por día, ¿ya? Y el suministro ni siquiera es a través de una red, sino que el suministro actualmente es a través de camiones aljibe. Entonces, no solamente tenemos una oferta de agua muy distinto a nivel regional, también en términos locales, porque si lo piensan, Santiago, Petorca no están en una distancia muy grande, también entre distintas localidades también hay mucha desigualdad también en términos de la oferta de agua presente. Y ya vamos a ahondar un poco más en este punto a medida que vayamos avanzando por la presentación.
Siguiendo entonces, la escasez hídrica escasez hídrica en 85 comunas, en 88 comunas del país, que corresponde al 25% de estas comunas. Y lo que se presenta acá, no sé por qué me está un poco loco este asunto. Lo que se presenta acá son la proporción de acumulación de agua en distintos embalses, ¿ya? Y si se dan cuenta, ya los embalses ya están casi todos a un muy bajo porcentaje respecto de su capacidad total, ¿ya? No hay ninguno que esté hay muy pocos, ¿cómo se llama?, embalses que están llenos, ¿ya? Generalmente están todos con algún tipo de déficit, y si vamos a algunos casos extremos, fijémonos que el embalse Peñuela, que está bien cerquita de Santiago, está apenas a un 2% de su capacidad, ¿ya? O sea, aquí prácticamente ya no se puede contar con el lago Peñuelas como una reserva, lo cual es un tema súper grande porque en lo que es la región de Valparaíso, con la frecuencia que hay de incendios forestales, esto también es un pésimo antecedente, ¿ya? El embalse del Yeso, que está aquí en la región metropolitana, también ha visto disminuido de manera importante su capacidad, y así muchos, ¿ok? Entonces, al día de hoy hay una escasez hídrica, y además de esta escasez hídrica hay poca capacidad, ¿cierto? En general los embalses, que son en el fondo los reservorios de agua, también están con muy bajo, están con bastante déficit. Y además de eso, tenemos que sumar que producto del cambio climático, ya nuestro país se va desertificando cada vez más de norte a sur, y existe a lo largo de todo el país un déficit en las precipitaciones. Fíjense acá que respecto que al año 2019, comparado con el histórico en esa fecha, bueno, hacia el norte aparentemente existe un superávit, pero de región de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y hacia el sur, en general está lloviendo, o las precipitaciones son mucho menores a lo que deberían ser, ya a lo esperado. Por lo tanto, el panorama en términos de recurso hídrico son bastante desoladores a nivel país. Entonces, como resumen de esta primera parte en todo lo relativo a la escasez hídrica, nuestro país está viviendo un fuerte estrés hídrico y una fuerte sequía. Se presentan niveles de déficit hídrico que abarcan no solamente la zona norte, sino que la zona centro-sur del país, que es algo muy, 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 muy complejo, ¿verdad? Y esto, ¿cuál es el problema? Que esto va a limitar el agua disponible para la población, la agricultura y las industrias, ¿ok? Ya. El segundo tema al que nos vamos a referir es la calidad del agua. Entonces, por una parte, todo lo que es la escasez hídrica nos habla un poco de cuáles los caudales o lo que tenemos en términos disponibles en cantidad, pero la calidad nos da cuenta de si esta agua se puede utilizar o no. Entonces, primero que todo, quisiera partir contando que la calidad del agua es bien heterogénea a lo largo de todo nuestro país, ¿ya? Y eso también tiene que ver con las actividades, y esta heterogeneidad, ¿cierto? Tiene mucho que ver con las características naturales del lugar, ya la geología, las características geológicas principalmente, o las características hidrogeológicas, y también tiene que ver un poco con las actividades socioeconómicas de la región. Entonces, lo que se presenta acá, ¿cierto? Bueno, aquí está todo nuestro país, ¿cierto? ¿Ya? Y lo que se presenta acá son distintos numeritos. Estos numeritos que se presentan acá son los números de algunas cuencas del país. Ya Chile tiene muchísimas cuencas, tiene más de 100, alrededor de 140 cuencas, y acá aparecen nombradas algunas. Entonces, por ejemplo, la cuenca 12, que es la que está más al norte, es la cuenca del Yuta, la cuenca 21 es la del río Loa, la del 34 es la cuenca Copiapó, y así sucesivamente hacia el sur, ¿ya? La nuestra, ¿cierto?, es la cuenca del Maipo, ¿ya? Está también la cuenca Concagua hacia la quinta región, y así se van enumerando hacia abajo. Entonces, lo que se presenta acá son datos estadísticos de distintos parámetros de calidad del agua de norte a sur. Entonces tenemos el pH, tenemos la conductividad eléctrica, que nos da cuenta de los sólidos totales disueltos que tenemos en un sistema, el nitrato,
Y el fosfato, por ejemplo, y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un poco más, ¿ya? Entonces, me adelanté, no quería mostrarles estos todavía. Bueno, entonces lo que se presenta acá, ¿cierto? Son estos box plots, ¿cierto? Mostrando algunos datos. Y fíjense un poco, bueno, en general el pH del agua tiende a mantenerse en torno a un determinado valor, ¿ya? Pero en el fondo podemos fijarnos que en algunas cuencas estos datos tienden a escaparse un poquito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la cuenca del río Utah podemos tener aguas con pH muy malos, ¿ya? Entonces aquí incluso tenemos a pH 2,5, acá en la cuenca 43, que es la cuenca del Elqui, también podemos tener pH muy malos, en la cuenca del Maipo también podemos tener ríos con calidades del agua con pH muy bajo, y desde el punto de vista de todas las sales disueltas, fíjense que bueno, mientras mayor conductividad eléctrica, en el fondo, peor es la calidad del agua, ¿ya? Entonces nos encontramos que hacia el norte ya podemos tener aguas con muy alta conductividad, ya a medida que nos vamos yendo hacia el sur son más bajas. En general, el agua hacia el sur tiende a tener muy buena calidad, ¿ya? Sin embargo, acá aquí está la cuenca 57 y un poco todas estas cuencas de la zona central, como existe fuerte actividad agrícola, ¿cierto? Concentración de los suelos, del agua, concentración o digamos altos niveles de evaporación, uso de pesticidas, uso de fertilizantes, etcétera, etcétera, podemos encontrarnos también con otra realidad que, ¿cómo se llama?, que es alcanzar valores altos de nitrato y de fosfato producto de estas actividades. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos concluir? Que la calidad del agua va a depender de la geología del lugar, pero también va a depender de las actividades propias de la región. Entonces, donde tenemos desarrollo agrícola, podemos tener altas concentraciones de nitrato fosfato, y donde tenemos alta minería, como por ejemplo la cuenca 21, la cuenca 43, bueno, también la cuenca 12, podemos tener valores de pH muy bajos. Yendo hacia la distribución de algunos elementos traza, ¿ya? O algunos elementos que son sumamente relevantes a nivel país son el arsénico, el boro y el cobre, ¿ya? El arsénico y el boro están presentes sobre todo en las aguas de la zona norte y en valores, en el fondo aquí hacia el sur, esto están todos prácticamente en cero, ¿ya? Pero lo que es la cuenca del Utah, la cuenca del Loa, la cuenca del Elqui, incluso podemos encontrar concentraciones de arsénico muy altas. Consideremos que la norma de arsénico para agua potable es de 0,01 miligramos por litro, y hay ciertos lugares donde podemos alcanzar 2 miligramos por litro, casi 10 miligramos por litro, 20 miligramos por litro de arsénico, ¿ya? Después, lo que tenemos acá también es el boro. El boro también está muy presente en las aguas, sobre todo en la zona norte, y como vamos a ver más adelante, la presencia de boro también limita un poco lo que es el desarrollo agrícola. Y el cobre también está presente en altas concentraciones, y esto también ¿por qué? Por la presencia, por la explotación de cobre principalmente, ¿ya? De la colcalcopirita para la producción de cobre, ya sea como concentrado o en una forma más purificada, ¿cierto? Ya, entonces ese es un poco el escenario a nivel país en términos de algunos parámetros más relevantes. Entonces, como les decía en conclusión, esta presencia de distintos contaminantes está sujeta a las características naturales y también a la actividad socioeconómica. ¿Y cuál es el problema con el tema de la calidad del agua? Es que la disponibilidad del agua también está determinada por su calidad. Ya puedo disponer de agua, pero si esta agua tiene una calidad deficiente, es decir, un pH ácido, una alta concentración de sales, alta concentración de arsénico, alta concentración de boro, esa agua además se ve limitado su utilización porque es de mala calidad, no es de buena calidad. A lo mejor esa agua no la puedo utilizar en un determinado proceso porque es corrosiva, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de algo de una actividad que produce problemas de calidad del agua es la minería, ¿ya? La minería y los pasivos ambientales que producen unos escurrimientos que se denominan drenaje ácido,
¿Qué es el drenaje ácido? Son escurrimientos, ¿ya? Que tienen bajo pH. Por definición, uno dice que un agua es ácida cuando tiene un pH menor a 5, pero en algunos sectores uno puede encontrar incluso pH negativo, o sea, con concentraciones de protones superior a 1 molar, ¿ya? Ya recuerden que el pH que es el menos logaritmo de los protones, entonces ahí ustedes pueden sacar cuenta de las altas concentraciones de protones que uno puede llegar a tener en aguas ácidas. Por otra parte, la conductividad eléctrica o todo lo que tiene que ver con las sales que están disueltas supera los 2000 microsiemens por centímetro. El sulfato alcanza concentraciones superiores a 1 gramo por litro, ¿ya? El hierro, ya sea como ion ferroso o ion férrico, puede estar entre los 100 o incluso según el sistema alcanzar 1000 miligramos por litro. El aluminio ya también puede estar presente en altas concentraciones en el drenaje ácido. Y el cobre, como vimos, puede alcanzar concentraciones, puede también estar presente en valores muy altos. Todos estos valores que yo les presento acá están por sobre cualquier o están fuera de cualquier tipo de norma de utilización o de descarga de agua, ¿ya? También otro parámetro importante es el arsénico, ya sea en forma de arsenato o arsenito, que también puede estar presente en altas concentraciones, ¿ok? Vamos entonces a hablar un poco sobre el drenaje ácido, cómo se produce. El drenaje ácido, como les decía, son escurrimientos de bajo pH, es decir, alta acidez, alta concentración de sólidos totales disueltos y elementos traza. ¿Y cómo se produce el drenaje ácido? Acá hay una fotografía. Esto en el fondo es el traslado del mineral, ¿ya? Traslado del mineral. Y este mineral, según su tiempo y grado de exposición a agua y a oxígeno, puede tomar estas dos formas. Puede tomar este color verdoso que está acá, o puede tomar este color rojizo que se ve aquí. ¿Ok? ¿Cómo se produce el drenaje ácido? El drenaje ácido se produce de la siguiente manera. Parto de un determinado mineral, ya como es la calcopirita, por ejemplo, y esta calcopirita naturalmente, y se ve acrecentado esto, producto de la actividad minera, si se ve expuesto a oxígeno y a agua, ¿qué es lo que va a pasar? Este compuesto se va a oxidar, ¿ya? Liberando el cobre en una forma disuelta, el ion ferroso, sulfato, ya en el fondo el sulfuro presente en la calcopirita se oxida a sulfato, y finalmente también se libera acidez. Entonces ya con esta liberación de acidez uno dice, bueno, ya entonces empieza a producir este fluente que es ácido. Cuando yo llego a este paso, ya, es decir, en el fondo aquí estamos hablando de relaves o de yacimientos más nuevos, el drenaje va a tomar este color, ya va a tomar un color azuloso. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa a lo largo del tiempo? Que este ion ferroso, también en presencia de oxígeno y sumándole la acidez que se ha liberado, se va a oxidar el ion ferroso a ion férrico. Y ese ion férrico, en presencia de agua, va a precipitar como un hidróxido férrico, ¿ya? Y además va a liberar más protones aún. Entonces, si esto lo vemos en términos de la reacción neta, estoy liberando por cada mol, ¿cierto?, de calcopirita, estoy liberando 1, 2, bueno, aquí se cancela 1, ¿cierto? Estoy liberando 4 protones. Entonces, producto de esta exposición, estoy liberando o permitiendo un grado de acidez muy grande, y eso es lo que produce el drenaje ácido. Además de eso, y acá no me voy a referir mucho al tema porque no es mi área de especialidad, pero lo que sí les puedo comentar es que estas reacciones muchas veces, o sea, se pueden ver catalizadas por presencia de microorganismos, ¿ya? Entonces la actividad microbiana también puede jugar un rol importante en la oxidación o la producción del drenaje ácido. Estas reacciones no son instantáneas, son lentas, ¿ya? Y bueno, es toda una ciencia también el ver, ¿cómo se llama?, el potencial de generación de ácido de un determinado lugar, ¿ya? Así que, pero lo cierto es que si tengo un mineral sulfurado expuesto a oxígeno y agua, voy a producir tarde o temprano drenaje ácido.
¿Ya? Bueno, otro tema al cual me gustaría referirnos y que se refiere mucho a lo que es la actividad agrícola es el boro. El boro es un elemento que está naturalmente presente en las aguas debido a, porque tenemos mucha formación volcánica al norte del país, ¿ya? Y producto de todas estas formaciones volcánicas se produce la liberación de boro a las aguas. Lo que se presenta acá es la norma chilena 1333 y los distintos parámetros que regulan cómo tiene que ser un agua de riego para ser utilizada. El boro tiene como norma un límite máximo de 0,75 miligramos por litro. Sin embargo, producto de las concentraciones naturales de boro que hay en las aguas, los reportes de la Dirección General de Agua han indicado que el boro puede fluctuar entre 2,5 hasta 90 miligramos por litro en algunos sistemas. Y esto va a ser un problema para la agricultura porque no va a permitir la diversificación de los cultivos. Entonces lo que se presenta acá es una tabla de los distintos cultivos y su tolerancia o intolerancia al boro. Entonces, especies como la lechuga, el col, el apio, el maíz, la avena, la mostaza, el melón y una serie de otras cosas que se producen en la zona norte, como es la alfalfa también. Bueno, aquí está la alfalfa. Bueno, también el espárrago. Estos son especies que son sumamente tolerantes al boro. Pero hay otros frutos, ya como el durazno, la cereza, la ciruela, incluso valores con mucho mayor valor comercial, que estas que están acá son muy insensibles al boro. Entonces, un problema para la agricultura porque en el fondo no nos permite diversificar los cultivos, ¿ya? Entonces, en resumen, la calidad del agua varía a lo largo del país y depende tanto de las características naturales de un determinado lugar, ya sea la presencia de volcanes, la presencia de yacimientos, ¿ya? Y también la actividad socioeconómica, ¿ok? Y la actividad minera es una actividad socioeconómica que puede llegar a afectar mucho la calidad del agua. Entonces la escasez hídrica se ve acrecentada por la calidad del agua que dificulta o imposibilita su uso. Y algunos ejemplos de problemas de calidad del agua, el drenaje ácido y las altas concentraciones de boro que limitan el desarrollo agrícola. Estos son algunos problemas y según la realidad de cada región podemos encontrarnos con otro tipo de inconveniente. Entonces, creo que no me va quedando mucho, pero acá les voy a hablar un poco sobre el rol de los ingenieros químicos y con esto ojalá inspirarlos también a que se den cuenta que en medio de la labor que ustedes vayan a tener o en medio de las labores que tienen actualmente, cumplen un rol súper importante y tienen una responsabilidad muy grande en el cuidado del agua. Entonces voy a ampliar esta discusión a 2 puntos. Ya, el primero es cómo priorizar el uso del agua en un proceso y segundo, cómo podemos contribuir al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Que estos son objetivos de la ONU, ya que se ha planteado la ONU. Bueno, entonces, ¿cómo priorizamos el uso del agua en un proceso? Ya, primero que todo, cuando necesito formular o diseñar un proceso, y pensando en el cuidado del recurso hídrico, el primer paso es intentar recircular el agua, ¿ya? Recircular el agua, reutilizar el agua dentro de las posibilidades del proceso. Si se me han agotado estas posibilidades de recirculación, después me voy al tratamiento del agua, ¿ya? De tratamientos del agua al interior del mismo, porque puede ser incluso aguas al interior del mismo proceso que yo trato para volver a utilizar. Y por último, ya cuando ya no es posible recircular y no es posible tratar el agua, puedo recurrir a lo que es la utilización de agua fresca, ¿ya? Y cuando hablemos del agua fresca me voy a referir a algunas cosas. Me voy a referir a los derechos de agua y me voy a referir también a la tecnología de desalinización por osmosis inversa. Partamos hablando un poquito entonces sobre la recirculación del agua. ¿Por qué hace esto esta presentación? Bien. Ya, primero que nada, ¿qué es la recirculación o qué son las aguas recirculadas? Corresponde a flujos de agua utilizados o trabajados en algún proceso que pueden ser utilizados nuevamente en el mismo o en otro, ¿ya? U otro. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, cada sistema va a tener, ustedes cuando vayan a las distintas industrias, o en las distintas labores que ustedes en donde se vayan a desempeñar, se van a dar cuenta que hay distintas oportunidades para recircular según los distintos procesos que se tengan.
Bueno, y en algunos casos a lo mejor va a ser imposible hacerlo. Pero, por ejemplo, si nosotros mencionamos el caso de la minería, ¿ya? Recirculación en la minería, nos vamos a encontrar que al año 2018, y esta proporción se ha mantenido más o menos a lo largo del tiempo, las aguas que se recirculan en procesos de minería pueden promedian de hecho el 70%, ¿ya? De hecho, hay algunas faenas que logran recircular el 90% o más de sus aguas. Entonces, ¿qué quiere decir al agua recirculada? Es que simplemente reutilizan el agua de un determinado proceso y la mayor recirculación viene en lo que son los tranques de relave, ¿ya? Y lo que tienen que en el fondo reintroducir como agua fresca viene de aguas continentales, ya sea de ríos, ya sea de pozos, aguas superficiales o aguas subterráneas, o también incluso algunas faenas han introducido agua de mar a sus procesos, ¿ya? Entonces, eso es un ejemplo de recirculación, pero como les decía, también tienen que fijarse porque esto también es caso a caso. Pero lo importante es hacer el intento por recircular o recuperar también las aguas de un proceso. Aquí también me puedo aprovechar de comentar, bueno, hace poco tiempo me tocó guiar una memoria, ¿ya? Y es una memoria desarrollada en una industria en la zona central. Y esta señorita entró como practicante, quedó haciendo la memoria y logró implementar un sistema de recuperación de agua bien interesante, ¿sí? Y era bien curioso porque hasta esa fecha la empresa no estaba preocupada de lo que era la recirculación porque como tenían posibilidades de acceder a un pozo, ¿ya? O sea, un agua subterránea, para ellos era como que el agua era un recurso infinito. Y fue un trabajo bien interesante la que hizo esta señorita, porque en el fondo logró crear cierta conciencia en la empresa del cuidado del agua, ¿ya? Entonces, de la misma forma, también ustedes tienen que pensar también que hay formas de recuperar el agua para disminuir el agua fresca que ingresa al proceso. Bueno, vamos entonces a referirnos un poco sobre el tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Un proceso, por definición, un proceso que mejora la calidad del agua a fin que sea aceptable para un uso final específico. Y este uso final puede ser desde consumo humano, ¿ya? Que tiene que cumplir con una determinada normativa, que en este caso es la normativa la norma chilena de agua potable. Este uso final puede ser suministro de agua industrial, ya a lo mejor según un tipo de proceso tienen que tener una determinada calidad de agua para poder para poder ser utilizada. Este uso final puede ser riego o recreación, que también está regulada por una norma, o por el retorno seguro al medio ambiente. Ya a veces se producen un RIL, pero este RIL, si es descargado a un sistema, ya sea un sistema continental, alcantarillado, subterráneo, también tiene que cumplir con normas de descarga. Entonces, bajo ese escenario, sí o sí tienen que aplicar algún tipo de tratamiento. Entonces, el tratamiento que se vaya a aplicar también tienen que considerar que es caso a caso y va a depender de las características del efluente y de la industria en la que estén trabajando. Y básicamente, sin entrar en demasiado detalle, los tratamientos se clasifican en 3: primario, secundario y terciario, ¿ya? El primario tiene que ver con la remoción de material sólido, visible, llamémoslo así, y puede ser a través de desarenadores, sedimentadores o filtros. El secundario tiene que ver todo lo que es la degradación de materia orgánica, ¿ya? Y el terciario a la remoción de contaminantes que ya no pudieron ser removidos en ninguna de estas dos etapas. Entonces aquí se introduce lo que son las tecnologías de membrana, tecnologías como la absorción, el intercambio iónico o electrodiálisis también, que se me olvidó mencionar, ¿ya? Entonces, pero lo que tienen que tener en cuenta es que una vez que ya no pueden recircular el agua y la tienen que tratar, estas son algunas alternativas, ¿ok? Lo que se presenta a continuación este es un tratamiento típicamente aplicado para la generación, para el tratamiento de drenaje ácido, ya AMD, Acid Mine Drainage, ya, y es el proceso llamado High Density Sludge. Entonces, ¿en qué consiste básicamente? Que a este efluente que viene con muchos metales, que viene con cobre, que viene con hierro, que viene con aluminio, se le agrega cal, se airea para oxidar, se le agrega un floculante y para ayudar a la sedimentación, y se produce un efluente que en el fondo ya está libre de todos estos metales, porque todos estos metales se precipitaron y luego sedimentaron, y estos luego se van a disposición. Esto es ¿cómo se llama? Un proceso muy aplicado hoy en día, pero tiene una serie de desventajas porque primero este lodo también tiene una gran cantidad de agua y este lodo además es peligroso y tiene que ser dispuesto también de acuerdo a una determinada normativa.
Por lo tanto, el drenaje ácido al día de hoy sigue siendo un desafío súper grande, porque en el fondo, si bien es un agua que es mala, es un agua que hay que intentar utilizar de todas maneras, ¿ok? Y por último, vamos a hablar en lo que es la introducción de agua fresca. Y aquí me voy a referir a dos cosas, los derechos de agua y a la desalinización. Antes de eso, quisiera dar algunas cifras, ¿ya? Hablé, ¿cierto?, de lo que es la recuperación en minería, pero aquí lo que se presenta es... Está vuelto loco mi teclado, no sé qué le pasa. ¿Ya? Lo que se presenta acá es el consumo de agua en minería, ¿ya? Entonces, el agua fresca o el make-up en una concentradora es de alrededor de 0,5 metros cúbicos o 500 litros por tonelada de mineral producido, y en lo que es la hidrometalurgia, ¿ya? El consumo es bastante menor, es de 0,13 metros cúbicos por tonelada de mineral. Y de esta agua fresca que se utiliza en un proceso, esta se distribuye más o menos de la siguiente forma. Una fracción de esta agua fresca puede provenir de pozos de agua subterránea, puede provenir de aguas superficiales, ya sea de ríos o de vertientes, puede provenir de agua de mar o incluso puede ser agua adquirida a terceros, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco con la compra de derechos de agua a alguien que les pertenecen estos derechos. También me quiero referir un poco a lo que es el uso en agricultura, ¿ya? Acá me voy a referir nuevamente a lo que es el caso de Petorca. ¿Se acuerdan que hace algunas diapositivas atrás les mencioné que actualmente en Petorca hay un déficit hídrico muy grande? Bueno, en buena parte ese déficit hídrico está asociado al consumo al riego de las paltas, ¿ya? La palta es un fruto de exportación, ¿ya? Es un fruto de exportación de alto valor, por lo tanto, ¿cómo se llama? En términos en términos productivos, renta bastante, ¿ya? Sin embargo, para producir 1 kilo de palta se necesitan 2.000 litros de agua, y más encima en una zona como Petorca que está con un déficit hídrico muy terrible, ¿ya? Y además de eso, hay que considerar que en términos de agricultura hay distintas técnicas de riego que poseen variadas eficiencias. Y destaca el método de riego que es por tendido comparado con riegos tecnificados como son la aspersión, el microjet o la escoteo por cinta. Ya no hay ningún sistema de riego que sea 100% eficiente. Siempre va a haber un poco de evaporación, va a haber infiltración donde no tiene que infiltrarse, etcétera, etcétera. Pero podemos intentar mejorar esto para intentar consumir el consumo de agua. Actualmente en Chile el riego por tendido o por surco es muy utilizado, y muchas veces muy utilizado primero porque es de bajo costo y segundo también por un tema de tradición. Pero lo cierto es que puede ser muy ineficiente, y al incrementar esta eficiencia puedo también en el fondo también reducir el consumo de agua. Ya, entonces, bueno, finalmente, aquí me voy a referir un poco a lo que son los derechos de agua. Y entonces cuando una persona o una industria, ¿ya?, quiere en el fondo tomar derechos de agua, ¿qué es lo que pasa? Que primero el derecho de agua ya es un derecho que permite solicitar un derecho de aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas, ya, eso se ha visto modificado en las leyes siguientes, las cuales son considerados bienes nacionales de uso público, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, el agua nos pertenece a todos, y una persona, ya sea natural o una persona jurídica, puede solicitar estos derechos de agua. Se pueden extraer agua de tipo superficial o subterráneo. Este código de agua se ha ido modificando un poco con el tiempo, ¿ya? Lo puede solicitar básicamente cualquier persona, ¿ya? Pero hay un problema, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Que en el fondo cuando ya una persona natural o jurídica tiene ciertos derechos de agua, ¿ya?, y le pertenecen, esta persona después puede vender si quiere sus derechos de agua. Entonces hay una cierta arbitrariedad también en cuanto a quienes en el fondo aprovechan el recurso, ¿sí? Y bueno, si ustedes quieren en el fondo revisar quiénes tienen derechos de agua en distintos sectores o por región, lo invito a revisar este link, ¿ya? Y aquí en el fondo van ustedes a poder determinar o pueden ver ustedes por su cuenta cómo están repartidos los derechos de agua hoy en día. Ya, y finalmente, una fuente de agua que es muy importante es el agua de mar, y aquí se introduce lo que es la desalinización por osmosis inversa,
¿ya? La osmosis inversa es una tecnología sumamente que queda aplicada hoy en día a lo largo de todo el mundo, tanto para proveer agua para nivel industrial, como agua para riego, como agua para consumo humano, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, es una tecnología muy buena y que va, ¿cómo se llama? Se va implementando cada vez más, sobre todo en Chile. En Chile también está cobrando bastante auge, ¿ya? Pero también hay que considerar que la planta de osmosis es solo una pequeña parte de todo lo que puede haber detrás de este sistema, ¿ya? Porque si bien es cierto, tenemos acá una planta desalinizadora, para poder llevar esta agua hacia un sector minero, por ejemplo, que está localizado, que está ubicado en altura, se necesitan estaciones de bombeo, tendido eléctrico, por lo tanto, si bien es cierto, hay una planta que puede proveer agua de buena calidad, hay otros factores también ambientales que se tienen que considerar a la hora de analizar un determinado proyecto. De todas maneras, el agua va siendo cada vez más competitiva en total del precio, ¿cierto? Y actualmente el costo operacional de una planta de osmosis inversa, considerando la impulsión, fluctúa entre los 2 y los 4 dólares por metro cúbico. Entonces, en el fondo, gracias a la incorporación de distintas tecnologías, esta va siendo cada vez más competitiva. Bueno, y acá lo que se presenta son algunos proyectos mineros que actualmente están aplicando la osmosis inversa, ¿ya? Y por último, también para invitarlos a reflexionar un poco, quiero hablarles un poco sobre cómo ingenieros de procesos pueden contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Son 17 objetivos que tienen como foco transformar el mundo y son objetivos que vienen de la ONU. Son 17 objetivos, ¿ya? Y los invito a que en el fondo accedan a este link y lo revisen cada uno por su cuenta, pero son objetivos que apuntan a que el mundo sea más justo, más equitativo, ¿ya? Más justo, más equitativo, sin pobreza. Entonces, desde ese punto de vista, ¿a qué objetivos podemos contribuir? Podemos contribuir a distintos objetivos como ingenieros de proceso. Primero que todo, al objetivo de desarrollo sostenible número 6, tiene que ver con el acceso a agua limpia y sanitizada, ¿ya? Entonces, el uso responsable del recurso hídrico va a permitir que todos tengan acceso a este recurso. Entonces, eso implica tener conciencia y utilizar los recursos de manera responsable a nivel industrial, extraer el agua en consideración con el entorno, ¿ya? Y también está el programa de agua potable rural, que en el fondo permite el acceso de agua a personas que están en zonas más alejadas. Y según las características del agua, a veces estos sistemas también necesitan un cierto nivel de tecnología para remover contaminantes, como lo que vimos en todo el sector en la parte de calidad del agua. Entonces, esa es una patita, ¿cierto? Otra, promover el uso sostenible del agua, ¿ya? Entonces, pensando en ¿cómo se llama? En todo lo que es el tema industrial, ¿cierto? Todo lo que son la industria, la innovación y la infraestructura, pensando en ciudades sustentables y pensando en el, ¿cómo se llama? En el consumo y producción responsable, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando hacemos eso, en el fondo también tenemos que pensar en la huella hídrica que hay en la producción, en promover un uso sostenible del agua en la empresa o en la institución o donde sea que ustedes vayan a trabajar, y recordar, ¿cierto?, priorizar por la recirculación y algún tipo de tratamiento que sea de bajo impacto ambiental, ¿ya? Y por último, un acceso equitativo al agua, ¿ya? Que tiene que ver mucho con apuntar hacia un mundo sin pobreza, una sociedad sin pobreza y sin, ¿cómo se llama? Y también equitativo. Todo lo que es el acceso al agua está muy relacionado también con el desarrollo. Una zona con poco acceso a agua no tiene el mismo nivel de desarrollo que una zona con alto acceso al agua. Entonces también pensar que como profesionales también hay que velar también por la sociedad, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad súper grande, al ser más afortunados, ¿cierto? Tenemos más responsabilidad. Y desde ese punto de vista, todos los procesos que nosotros trabajemos tienen que ser también en consideración a la sociedad, en consideración a la sociedad como conjunto, ¿verdad?
Bueno, entonces aquí me pasé un poco el tiempo, pero bueno, acá les voy a comentar un poco, concluir un poco, que de esta presentación podemos concluir que Chile vive actualmente una fuerte escasez hídrica que se ve acrecentada por los problemas de calidad del agua. El rol de los ingenieros en los procesos es clave en una adecuada gestión de los recursos hídricos y es posible y necesario, ¿cierto?, contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable como ingenieros de proceso, ya tener en cuenta su responsabilidad como ingenieros de proceso y cómo ustedes también o nosotros podemos colaborar, ¿cierto?, en crear una mejor sociedad también, donde todos tengamos un acceso equitativo al agua. Bueno, agradecerle, ¿cierto?, agradecer a HIC, ¿cierto?, y en especial a las delegadas USM, Sofía Fuentes y Valentina Serpa por invitarme, ¿cierto?, y por organizar esta charla, y también al Departamento de Ingeniería Química Ambiental de la Universidad Técnica Federico Santa María por permitirme trabajar y en el fondo también ir desarrollando estos temas. Les dejo acá algunas referencias, ya que, como les decía, voy a dejar esta presentación disponible, y también les dejo un material de lectura recomendado, ¿ya? Para que lo puedan revisar y ojalá les sirva a futuro. Bueno, muchas gracias por escucharme. Eso sería, disculpen chiquillas que me haya pasado el tiempo, pero quedo atento a sus preguntas, ¿ya? No se preocupe, profe, fascinada. Yo estaba fascinada con la presentación, al menos el tema a mí me interesa mucho y parece que aquí a las personas también. Alberto tiene una duda, así que puedes hacerla. Sin ningún problema. Hola, profe, ¿cómo está? Felicitaciones y muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante. Gracias, Alberto. La verdad es que me fueron surgiendo varias ideas durante la presentación. No sé muy bien cómo redactarlas para hacerle una pregunta, pero se lo voy a plantear como comentario. Entonces, ningún problema. Bueno, durante la presentación usted planteó el tema del tratamiento del agua, la recirculación y finalmente el tema de la desalinización. Así es. Por pequeñas cosas que yo he revisado, se postula que más adelante supone que la minería, el 30% será de utilización de agua será, o sea, para el 2030 se supone que el 30% de agua utilizada en la minería sería procedente de agua desalinizada. Yeah. Pero me interesaría saber, o sea, no sé si eso lo escuché por ahí, pero quería saber cómo evalúa usted las estrategias nacionales que se están llevando a cabo para revertir o para luchar contra la escasez hídrica, dada como la heterogeneidad que usted señaló en la distribución, y como qué puntos se debería atacar según su evaluación, porque por ejemplo se habla mucho de la minería y yo igual quedé sorprendido porque según la distribución un 3% del agua dijo que se llevaba a la minería. Entonces, ¿cómo podríamos atacar más el tema del uso en la industria agropecuaria? ¿Ya? Y por ejemplo, también el tema que fue muy conmocionado cuando se propuso una estrategia como de reducir las duchas, como de 5 minutos a 3 minutos, y como que no sé cómo decirlo, pero parece que no tuvo mucho impacto en realidad en la población. Entonces, ¿cómo evalúa usted las estrategias que se están llevando a cabo y dónde deberíamos ponernos nosotros como el foco para tratar de revertir la situación? Ya. Son estas preguntas, así que voy a ir por partes, ¿ya? Bueno, primero respecto de la iniciativa, en el fondo que la minería ya, en el fondo el 30%, yo imagino que se refiere al 30% de su make-up, ¿cierto? Provenga de fuentes alternativas como el agua de mar. Efectivamente, todo lo que es desalinización, hay alguna, no me puedo acordar el nombre de la ley actualmente, pero hay algunas leyes que están trabajando sobre incrementar el número de plantas desalinizadoras. Ya, de hecho, hay varios proyectos de plantas desalinizadoras, no solamente para minería, sino que también para la población, ¿ya? Entonces hay una serie de cosas ahí que están en el fondo, para el fondo ir fomentando lo que es la producción de ¿cómo se llama?, de agua desalinizada, ¿ya? Porque efectivamente es una súper buena fuente, los precios van siendo cada vez más competitivos. No es perfecta porque también tiene una serie de impactos ambientales, pero en el fondo por lo menos permite reducir el estrés sobre las aguas continentales, ¿ya?
Entonces, yo sé que actualmente las mineras, o sea, cada vez más, o sea, yo este listado que les presenté, y lo presenté un poco a la rápida porque después me di cuenta de la hora, ya. Este listado que está acá es un listado al 2018, ¿ya? Entonces acá se presentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plantas, pero primero también hay otras plantas que están utilizando directamente agua de mar, y además aquí son cada vez más los proyectos, entonces año a año ya van aumentando las plantas que están en operación para proveer agua para minería. Y además de eso, hay una ley que me gustaría acordarme del nombre, pero hay una serie de propuestas también y proyectos andando para proveer agua desalinizada a la población. Ya, respecto de, ¿cómo se llama? ¿Qué otras iniciativas hay para promover, ¿cómo se llama? La disponibilidad del recurso hídrico? También año a año, cada vez también hay más proyectos de creación de embalse, ¿ya? Entonces los embalses en el fondo, ¿qué es lo que permiten? Permiten también la acumulación de agua, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Un río naturalmente, y dada la geografía en nuestro país, un río nace en la cordillera, recorre todos los valles, qué sé yo, y finalmente termina desembocando en el mar. Entonces, una forma para revertir ¿cómo se llama? Un poco el déficit hídrico es la creación de más embalses, ¿ya? Pero ojo que los embalses tampoco son una solución ideal, porque el generar un embalse también trae una serie de implicancias ambientales y hay que hacer toda una serie de evaluaciones ambientales antes de implementar un proyecto de esas características. Respecto a lo que decías tú, también ¿cómo se llama? De estos proyectos, de estas iniciativas que han habido, ¿cierto? De dúchese menos, cierre la llave para lavarse los dientes y una serie de cosas más. O sea, en mi opinión, claramente cada uno tiene que poner un grano de arena, ¿cierto? En el cuidado del recurso hídrico, pero si nosotros nos vamos como a la parte global, ¿ya? Ya piensen que en términos como de consumidores, el agua potable en nuestro país ocupa entre un 8 y un 10% como máximo, ¿ya? Entonces, en el fondo, si bien es cierto, esa iniciativa es importante tomarla, es importante en el fondo también cada uno hacerse cargo desde su propia realidad en cuidar este recurso que al día de hoy no es inagotable, sino que va agotándose cada vez más. Yo creo en lo personal que el foco tiene que ir ¿cómo se llama? En mejorar la eficiencia como a nivel agropecuario, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que es el caso de las a lo mejor habría que pensar en diversificar los cultivos y en pensar en cultivos que no consuman tanta agua. O sea, imagínense, 1 kilo de palta, por mucho valor que tenga, está diezmando el recurso en zonas como Petorca, y a tal nivel que las personas tienen que ser suministradas ¿cómo se llama?, con camión aljibe y con agua en cantidades mucho menores al estándar, a un estándar aceptable que son 100 litros por persona al día. Entonces es importante, por ejemplo, atacar acá desde la perspectiva de tecnificar el riego, por ejemplo, ¿ya? Y también prácticas más sustentables también a nivel de ganadería, porque también, por ejemplo, no sé, producir 1 kilo de carne, como les decía, es muchísima agua la que consume, entonces a nivel local también tienen que tomarse distintas medidas para, en el fondo, apuntar. Yo creo que lo que hay que apuntar es a disminuir este número de acá. Hay que, en el fondo, mejorar la eficiencia en las prácticas de la agricultura. O sea, por una parte, hacernos cargo individualmente de nuestro consumo, pero a nivel industrial se tiene que apuntar a mejorar, ¿cómo se llama?, el consumo o la eficiencia en el uso del agua a nivel agropecuario. No sé si quedó algo en el tintero, Alberto. No, está súper bien, gracias. No, de nada, gracias a ti por la pregunta. La segunda pregunta que tenemos es Bastián Bosa. Bastián, ya. Hola, profe. Hola, Bastián. Muchas gracias por su charla, estuvo muy buena, me gustó mucho. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe algún caso a nivel internacional que se haya superado el estrés hídrico que haya vivido algún país? Y si, ¿cómo se llama esto?
¿qué potencia o qué país hoy en día se consideraría como un ejemplo para Chile para mejorar la situación de estrés? No sé si usted tiene Sí. alguna noción de eso. Sí. Ya, el primer caso, mira, yo no sé si han logrado del todo mejorar el tema del estrés hídrico, pero Holanda al día de hoy es un país pequeño, un país que no tiene una sobreabundancia de recursos hídricos, pero que han ido implementando una serie de normativas, plantas desalinizadoras, que en el fondo les ha permitido, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama? Mejorar o sea, en el fondo, mejorar sus índices en términos de utilización del agua. Entonces, por una parte está Holanda y todo lo que es el desarrollo, ¿cómo se llama?, de tecnologías para mejorar la eficiencia en términos de uso del recurso hídrico. Y por otro lado, el otro país que también es que también nos sirve como ejemplo al día de hoy es Israel. Israel, prácticamente todo su suministro, yo me atrevería a decir que todo su suministro es a partir de plantas desalinizadoras y tienen políticas ¿cómo se llama?, de gestión del agua y de reutilización del agua muy, muy buenas. De hecho, ellos prácticamente no pierden nada de agua. Ellos, de hecho, las aguas servidas las tratan y esas aguas servidas después las usan en su totalidad para riego. No a diferencia de nuestro país, porque en el fondo de nuestro país, ¿qué es lo que pasa? Bien, llegan las aguas servidas, por ejemplo, a la Farfán o a alguna planta, las aguas son tratadas y una vez que son tratadas son devueltos a los cursos naturales y muy poco recursos utilizados de vuelta para riego. ¿Ok? Entonces, de hecho, personas del extranjero cuando vienen a nuestro país y les explicamos que las aguas servidas se descargan a los ríos y después se van al mar, les parece como que se sorprenden harto porque en el fondo son aguas que perfectamente podrían utilizarse para riego, por ejemplo. Esos son como dos países que actualmente al día de hoy tienen muy buenas prácticas en términos de aprovechamiento de los recursos hídricos y que por lo mismo han logrado reducir también su estrés hídrico porque son capaces tienen buenas prácticas, no solamente por desalinización, sino que también porque son capaces de reutilizar también el recurso. Por nombrar, sí. Australia creo que también tiene Australia también tiene una planta donde tratan las aguas servidas y las devuelven, y ¿cómo se llama? Las utilizan para riego. Muchas gracias, profe. De nada, Bastián. Por ahora no tenemos ninguna otra duda. Bueno, yo tenía una duda igual, que me llamó mucho la atención cuando usted mostró los gráficos y decía como todo esto está fuera de norma. ¿El hecho de que todos estén fuera de norma es netamente por la falta como de regulación? ¿O qué pasa ahí? ¿O quizás la norma de emisión falla? O sea, no sé si hay norma de emisión en realidad en agua, pero... No, si hay normas de... Sí, normas de emisión. Sí tienen normas de emisión. Lo que pasa es que esas normas... A ver, me voy a referir un poco a este punto de acá. Lo que pasa es que el drenaje ácido está un poco en un área gris, porque cuando uno tiene una industria, uno se imagina ya, uno tiene una industria y después tiene, ¿cómo se llama?, una tubería que descarga agua al río, ¿ya? O a un curso de agua superficial. Bueno, esa tubería que descarga efectivamente tiene que cumplir con una norma de emisión, ¿ya? Tiene que cumplir con el Decreto Supremo 90, que es el que regula las aguas continentales, ¿ya? O sea, la descarga de aguas continentales. ¿Cómo se llama? También está la norma 609 que regula la descarga hacia los alcantarillas. Entonces, efectivamente hay normas de emisión, pero en el fondo aquí estamos hablando como de una empresa en un lugar cerrado que descarga, efectivamente tiene una descarga, por ejemplo, a través de una tubería. Pero ¿qué es lo que pasa con el drenaje ácido? El drenaje ácido se mueve en toda un área gris porque se produce, y es muy difícil de controlar su producción, se produce en un lugar que está abierto. ¿Ya? Y es un lugar abierto, es un lugar
expuesto al agua, expuesto a la humedad, expuesto al oxígeno, entonces es como un efluente que se produce de manera natural. Entonces muchas veces, en el fondo, igual es responsabilidad de la empresa intentar encauzar esos drenajes, y muchas veces logran encauzar esos drenajes, los tratan y los utilizan. Pero también hay una buena parte de esos drenajes ácidos que es difícil controlar y efectivamente están fuera de norma, pero como se producen naturalmente, como que también su regulación es un poco, se mueve un poco en un área gris. Pero efectivamente un drenaje ácido, por sus características, un pH ácido, una conductividad eléctrica alta, sulfatos altos, y todos estos parámetros efectivamente están todos fuera de norma. O sea, en el fondo, si se descarga, esto se descarga un río, efectivamente produce un daño al sistema, al ecosistema. Pero es como difícil regularlo porque no es como que una empresa produzca un agua ácida y la descarga, sino que es como un espacio abierto y a veces esa agua se logra encauzar, pero no siempre. Entonces a veces hay a veces infiltraciones incluso que es difícil controlar. Entonces ese es como todo el cuidado que hay que tener con los pasivos ambientales y conservar las faenas de manera responsable, porque es súper difícil controlar el drenaje ácido. Se puede tratar, se pueden instalar, se puede incluso intentar prevenir su producción, pero una vez que se produce, puede en el fondo infiltrarse o escaparse por cualquier parte. Ya me quedó claro. Profe, Alberto tiene otra pregunta y luego viene Ignacio. Ya. Hola, profe. Me surgió una duda cuando usted habló igual después de Israel, como ellos tienen plantas desalinizadoras y bueno, en Chile igual, como dijo, se están desarrollando. ¿Hay cabida o hay un potencial para explotar las energías renovables en los procesos de osmosis? Sí, de todas no hay maneras. estrategias para eso? Sí, de todas maneras. El tema ahí puede ser un poco la escala de lo que se alcance a tratar con el agua, pero por ejemplo, efectivamente la osmosis inversa tiene un consumo de agua. ¿Cómo era la diapositiva acá? La osmosis tiene que por el tiempo me apuré un poco, pero acá lo voy a mostrar. Efectivamente, para producir agua desalinizada, como es osmosis inversa, tengo que aplicar una presión muy alta para vencer lo que es la presión osmótica. ¿Ya? Entonces, efectivamente, acá la energía que se requiere para un sistema de RO, para un sistema de osmosis inversa puede ser muy grande. Ya, o sea, estamos hablando de presiones de 100 bares, o sea, son presiones muy, muy altas. ¿Ya? Y como es agua desalinizada, sobre todo por eso también alcanza ese tipo de valores. Entonces, hay dos formas, en el fondo, de intentar reducir el consumo de energía. Por una parte, se tienen, ¿cómo se llama? El rechazo que sale de una planta de osmosis, también viene a una alta presión y se recupera en un sistema de turbina. Y esa recuperación, en el fondo, sirve para también alimentar después las bombas, ¿ya? Entonces, por una parte, igual hay un grado de recuperación de energía en el interior de un sistema de osmosis, ¿ya? Porque en el fondo acá, esto viene a 100 bar, pero igual aquí hay una caída de presión, pero esto tampoco sale a 1 bar, ¿ya? O sea, en el fondo esto también sale a una alta presión y con estas turbinas se permite recuperar energía. Entonces, eso en términos, me llegaron visitas, ¿cómo se llama? Eso en términos internos. Ahora, respecto de la utilización de energías renovables, efectivamente siempre está la posibilidad, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Colocar sistemas de paneles solares, colocar un sistema eólico aplicado, acoplado al sistema, incluso en algunos países se han desarrollado, plantas mareomotrices, o sea, que en fondo que generan energía a partir de las olas para alimentar esos sistemas. Pero, ¿qué es lo que yo veo acá? Que ese tipo de energía, en el fondo, podría permitir producir energías como más a nivel local, como para suministrar agua a una determinada localidad. Entonces, a lo mejor habría que pensar en plantas más pequeñas, porque como no son energías del todo, por ejemplo, la energía solar necesita muchísima superficie,
la energía eólica también tiene un cierto grado de ineficiencia, qué sé yo, entonces en el fondo, ¿qué creo yo a lo que se debería apuntar a futuro? En el fondo tener como varias pequeñas plantas y cada una acoplado a un sistema de energía renovable. En mi opinión, eso es como en mi opinión. Muchas gracias. No, está súper. De nada. ¿Ignacio tiene una pregunta? Ignacio, sí. Hola, sí, profe. Primero darle las gracias igual porque estuvo súper interesante la charla. Igualmente todo este tema. Y mi pregunta tenía que ver también con el tratamiento del agua. Por ejemplo, el agua servía ya después del uso como del uso de las personas como uso cotidiano. Sí. Usted dijo que había tratamiento de esta agua. Entonces esta agua al final como que son desechadas como al río. Y por ejemplo, no sé, en Concepción, que ya es como casi una ciudad que está como al borde del mar, ya como harta como descarga de esta agua servida, porque creo que la toma de agua para agua potable en Concepción es como directo al río Concepción. Y creo que, por ejemplo, esto tendría como harto daño como a las personas, porque, por ejemplo, creo que las pastillas anticonceptivas o, no sé, antidepresivas como que no se pueden degradar. Entonces, entonces, como, ¿qué uso usted le daría finalmente a estas aguas, como al agua que fueron tratadas como servía? Si es que usted realmente la tiraría al río, o cómo podría mejorar la calidad de estas aguas que fueron tratadas. Ya. Primero que todo, se supone que por normativa las aguas residuales urbanas, ya sí o sí tienen que ser tratadas antes de su descarga. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Espérame un segundito. Espérame un poco. Ya. Efectivamente, estas aguas tienen que ser tratadas. Y claro, hay todo un tema a ver, se supone que estas plantas debiesen ser capaces de remover no solo la materia orgánica, sino que también tienen toda una etapa al principio como de flotación y de separar lo que son las grasas, las espumas y todas esas cosas. Entonces, esa agua efectivamente debiesen poder descargarse de acuerdo a una normativa, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa muchas veces, o sí, con las normativas? A veces no son lo suficientemente estrictas y efectivamente no siempre van a, ¿cómo se llama? Van a lo mejor responder a las necesidades locales de un determinado sector. Entonces, por ejemplo, pensando en Concepción, yo igual tengo que ahondar un poco más en el tema Concepción, no tengo tan claro como cuál es la situación allá, pero efectivamente podría estar pasando que los ecosistemas allá tengan otras características, obviamente distintas a las de la zona central. Entonces, claro, o sea, a lo mejor las aguas, ya, si bien es cierto, son tratadas, deberían cumplir con esa normativa, a lo mejor esa normativa no está cumpliendo con la realidad local. Eso efectivamente podría ser un tema, ¿ya? Pero como te digo, eso también va un poco caso a caso, ¿ya? Pero una planta de tratamiento sí o sí debería ser capaz de remover grasa, remover espuma, y en el fondo la descarga tiene que cumplir con el Decreto Supremo 90, ¿ya? Pero a lo mejor también hay otros temas también, o sea, a lo mejor, pero como te digo, también puede depender un poco de lo que es la flora, fauna local, si es que, ¿cómo se llama?, se está aplicando un tratamiento adecuado o no. Eso es mi opinión. Ya, muchas gracias. Y nada. Bueno, profe, creo que no hay más dudas. Agradecemos mucho por su presentación y por el tiempo que se dio a respondernos nuestras preguntas. Agradecer igual a todos los participantes y hacer la invitación a que sigan participando a todas las charlas que restan del ciclo organizado para ustedes. Ya, pues voy a dejar esta presentación, les voy a mandar esta presentación, no sé cómo la pueden distribuir, pero de todas maneras está para quedar abierta al público, ¿ya? Mi idea es que pueda quedar abierta a todos, ¿ya? Sí, nosotros tenemos los mails, así que enviamos la grabación y ahí también adjuntamos la presentación. Ya, súper. Bueno, cualquier otra duda que les haya quedado me pueden escribir, ¿ya? Ya.
Muchas gracias, profe, por su tiempo y su disposición. Pues, ya.